Busque la palabra en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, y vamos a leer del versículo 19 al 23. Hechos capítulo 26, versículo 19 al 23. Y en tanto usted busca el pasaje, hermano, en tanto usted busca el texto para leerlo en esta mañana, yo quiero que usted se plantee una pregunta y me acompañe planteándonos esta pregunta. ¿Cuál es el tipo de iglesia que el mundo requiere para que su necesidad sea saciada? ¿Cuál es el tipo de iglesia? Plantéese esta pregunta, por favor. ¿Cuál es el tipo de iglesia que el mundo requiere para que su necesidad, la necesidad que tiene el mundo, sea saciada? Obviamente no hablamos de una iglesia conformada al mundo. Obviamente no hablamos de una iglesia que ama el pecado. Obviamente no hablamos de una iglesia que vende sus convicciones. Hablamos de una iglesia que continúa adelante, que persevera en el Señor, que hace la obra que le ha sido encomendada, hermano, que cumple con la comisión como Dios quiere que se cumpla. Hermano, en esta mañana yo quisiera hablarle de eso, de que sigamos adelante como iglesia, que siga usted adelante como cristiano, que no nos salgamos del camino, que no abandonemos la tarea, que no dejemos de agradar a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 19 al 23. Siga por favor la lectura con su vista. Dice la palabra: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, vea lo que dice la palabra, persevero hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Persevero hasta el día de hoy. Subraye esa frase, por favor. No lo haga porque yo lo digo, porque yo la tengo subrayada, sino porque es algo importante recordar. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, ayúdanos, Señor, para que en este momento, con la guía y la dirección del Espíritu Santo, Señor, podamos estar atentos al mensaje que tú has preparado, Señor. Dios, no queremos que esto sea solamente un tiempo más, sino que sea un tiempo con tu palabra. Un tiempo, Dios, en el cual usted nos hable, usted nos anime, Señor. Un tiempo en el cual, Dios, usted nos recuerde de que como sus hijos somos llamados a terminar la carrera y terminarla bien, Señor. De que como sus hijos somos llamados, Señor, a cumplir con la tarea que nos has encomendado, Padre. Pero también es un tiempo en el cual hay que predicar el mensaje de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Salvador, de que en ningún otro nombre hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que solamente es en el nombre de Jesús que podemos encontrar salvación, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar. Ayúdanos, oh Dios, a continuar adelante haciendo la tarea. Usa tu palabra para glorificar a Cristo. Y Dios, si en estos minutos que siguen almas son puestas bajo la convicción de que necesitan salvación, que hoy sea el día, oh Dios, en el cual entreguen su vida a usted, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden volver a su lugar, hermanos. Persevere, siga adelante, luchando por el Señor, siga adelante
pagando el precio que debe pagar. Siga adelante lo que debe haciendo lo que debe hacer, hermano, porque la batalla no ha terminado, la carrera no ha terminado todavía. Hermano, somos llamados a servir a Dios hasta el fin de nuestros caminos. Hermano, yo creo que todos nosotros conocemos, hermano, la importancia de ser fieles al Señor, y todos nosotros, hermano, conocemos la importancia de no claudicar. Hermano, un soldado no claudica, un soldado sigue peleando. Amén, hermano, ¿está conmigo? Sí. Un soldado sigue peleando. Cuando el soldado está en la batalla, hermano, cuando el soldado está defendiendo a su país, cuando el soldado está defendiendo a su pueblo, hermano, cuando el soldado está defendiendo a su nación, él no renuncia, él no se da por vencido. Él no retrocede renunciando a la batalla que tiene por delante. Él no renuncia al llamado y a las instrucciones que su capitán le da. Él no renuncia a lo que le fue encomendado. Él no renuncia a aquello para lo cual fue preparado, que fue llamado y fue, hermano, habilitado para presentar la batalla en medio de la cruel guerra en la cual se encuentra. El soldado sigue peleando. Hermano, nosotros somos el ejército del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros somos el ejército del Señor. Nosotros somos los que Dios ha escogido para usarlos con poder. Nosotros somos los llamados a la batalla, hermano. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que continuamos para preservación del alma, dice la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que nos damos por vencido. Hermano, nosotros no somos de los que dejamos el armamento tirado y dejamos las almas a expensas del diablo. Nosotros somos los aliados de Cristo y tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe hasta que muramos o hasta que el Señor venga por nosotros, hermano. Pero para hacerlo se requiere un compromiso, un deseo, una razón de vivir, hermano, una razón por la cual seguir adelante, y esa razón es Jesucristo. Hermano, hoy en día el tipo de iglesia que se requiere es una iglesia que persevere. Yo les pregunté hace unos minutos y se lo vuelvo a plantear: ¿cuál es el tipo de iglesia que este mundo ocupa? Bueno, el tipo de iglesia que este mundo requiere es una iglesia comprometida con Cristo, es una iglesia visionaria. El tipo de iglesia que este mundo requiere es una iglesia que ame la sana doctrina. El tipo de iglesia que este mundo requiere es una iglesia comprometida con el Señor. El tipo de iglesia que este mundo requiere es una iglesia comprometida con la gran comisión. Pero es una iglesia que debe continuar, perseverar. Creo que todos nosotros, hermanos, podemos pensar en una, dos o más personas que estuvieron tal vez sentadas a nuestro lado, escuchando un mensaje similar al que usted está escuchando en esta mañana. Personas que tuvieron probablemente el mismo pastor que usted tuvo o que tiene, pero hoy en día ya no están en los caminos del Señor. Hoy en día podemos decir de ellos que renunciaron, que salieron de la batalla, que no están en el campo de batalla, en lo más cruel, en lo más duro. Renunciaron. Esa no es la iglesia que el mundo requiere. El mundo requiere una iglesia que persevere. El mundo requiere una iglesia que pelee. El mundo requiere una iglesia que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque todo tiempo es bueno para hablar de Cristo. Amén, hermanos. Todo tiempo es bueno para ver un perdido siendo salvo. Todo tiempo es bueno para ver un alma rescatada del infierno. Hermano, Pablo había escogido cambiar su vida, y Pablo escogió cambiar su vida, hermano, a partir de la visión, de la convicción que adquirió respecto a la persona de Cristo. Cuando Pablo comienza a hablar con Agripa, hermano, cuando él estaba delante, ¿verdad?, de este gobernador, de esta persona importante, hermano, Pablo comenzó la historia espiritual que había transformado su vida en la visión que tuvo camino a Damasco. Porque ahí fue donde su vida cambió.
Su vida cambió cuando él tuvo un encuentro con Cristo. Amén, hermano. Y cada uno de nosotros en esta mañana podemos recibir con gozo esta buena noticia. Nuestra vida cambia cuando tenemos un encuentro con Cristo. Y si en esta mañana usted no ha tenido un encuentro con Cristo, permítame recordarle que usted también necesita, por así decir, un camino a Damasco. Estoy hablando figuradamente, porque fue en el camino a Damasco donde Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando una persona llega y tiene un encuentro con Cristo, y esa persona le cree a Cristo, y esa persona cree en el mensaje que Cristo tiene para él o para ella, esa persona cambia. Pablo, un perseguidor de Jesucristo, literalmente la palabra de Dios dice que cuando Pablo iba camino a Damasco, iba detrás de los del camino. Y cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Hechos, cuando dice del camino, la palabra camino está en mayúscula porque se refiere a Cristo. Y Pablo, camino a Damasco, hermano, dice la palabra de Dios que él era un perseguidor. Él fue una persona totalmente cegada por su religiosidad. Podríamos decir hoy en día que era una persona dogmática, religiosa, una persona celosa de su religión. Y en esa condición de ceguera espiritual, porque, óigame bien, usted puede conocer mucho de la Biblia, pero no haber recibido el efecto de la Biblia en su corazón. Usted puede saber mucho de la Biblia y no conocer al Cristo de la Biblia. Usted puede ser un religioso y no ser salvo. Usted esta mañana me está escuchando y usted puede decir, sí, yo he escuchado de Cristo. Usted puede haber escuchado de Cristo muchas veces y con todo no ser salvo. Usted me dice, es que yo creo en Dios. Usted puede creer en Dios y no ser salvo, porque aún el mismo diablo cree y tiembla, dice la palabra de Dios. Pero lo que usted y yo necesitamos, hermano, es la misma reacción que Pablo tuvo, hermano, cuando iba camino a Damasco. Cuando Pablo iba camino a Damasco, hermano, ese camino en donde él tuvo la conversión, hermano, ahí sus convicciones cambiaron. Cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Y cuando Cristo, y voy a parafrasear lo que sigue, cuando Cristo se le manifestó, le digo, yo soy aquel a quien tú persigues, dura cosa, te harán dar cosas contra el aguijón, es decir, te estás engañando, estás luchando contra alguien que te puede destruir, estás luchando contra alguien cuya vida está en las manos de él, estás luchando contra alguien que no puedes derrotar. Y Pablo, convencido de que estaba delante de Jesucristo, aquel a quien había perseguido, aquel de cuyos seguidores era un hombre que quería dañarlos, tomarlos, encarcelarlos, cambia de pronto su convicción y dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Hermanos y amigos, cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, la vida encuentra la solución. Y la vida encuentra la razón de vivir. Pablo le dijo a Cristo, ¿qué quieres que haga? Y escúcheme bien, en esta mañana quiero dirigirme a todos, sin excepción. Usted que es un hijo de Dios, yo que soy un hijo de Dios, debiéramos orar para que cada día tengamos un camino a Damasco. Un camino donde nos encontremos con Cristo. Un camino, hermano, donde hagamos un alto en medio de todo el trajín que tengamos, en medio de todas las carreras que tengamos, en medio de todos los deberes que tengamos, en medio de todos los compromisos que tengamos. Todos diariamente necesitamos un camino a Damasco, donde hagamos un alto. Y como hijos de Dios le digamos a Cristo, ¿qué quieres, Señor? La iglesia que este mundo necesita es aquella iglesia que persevera porque se mantiene caminando bajo la guía de su Salvador. Y recuerda, no lo miden los programas. La perseverancia no la mide en las actividades. La perseverancia, hermano, no lo mide, hermano, necesariamente la cantidad de gente que haya en un auditorio, hermano.
La perseverancia se mide por la consagración y el compromiso que cada hijo de Dios demuestra hacia su Señor. Ahí es donde se ve la perseverancia del pueblo de Dios. Ahí es donde se ve si el pueblo de Dios realmente ama a Cristo. Porque una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es amarlo. Y hay quienes conocen a Cristo, pero no aman al Señor con amor sincero. No lo aman profundamente. Hermano, Pablo llegó en ese camino a Damasco, y reitero, cuando iba persiguiendo a los creyentes, hermano, él llegó y sus convicciones cambiaron. Ya Cristo no era su enemigo, y ya Pablo ya no era enemigo de Cristo. Ya Cristo no era aquella cosa que lo tenía obsesionado por acabar con su doctrina, por acabar con sus seguidores, por acabar con su mensaje. No, ya Cristo se convirtió en su razón de vivir. Óigame bien, iglesia. Todos necesitamos diariamente un camino a Damasco para estar seguros de que Cristo sigue siendo nuestra razón de vivir. La iglesia que este mundo necesita es una iglesia que persevera porque sigue haciendo de Cristo diariamente su razón de vivir. Pero hoy en día, hermano, hoy en día, créame, y tal vez con esto que lo voy a mencionar, usted se identifica plenamente al escucharme cuando lo menciono. Hoy en día, en promedio, los creyentes no han hecho de Cristo su razón de vivir. Viven para sus deseos, viven para sus ambiciones, peor aún, muchos viven para la carne, pero no viven para Cristo. Y si Cristo no es su pasión, ¿qué pasión le va a usted mostrar al mundo? Yo le decía a los alumnos en la lección, hermano, yo di una lección hoy de una iglesia, hoy cada clase enseñó tema libre, ¿verdad? Cada ciertos domingos yo doy a las clases la oportunidad que enseñen tema libre. Y en el caso nuestro, enseñamos una lección de una iglesia avivada. ¿Qué es una iglesia avivada? Y cómo una iglesia puede mantenerse avivada. Porque nada más le digo una frase de la lección que yo di una mañana. El avivamiento no necesariamente tenemos que limitarlo a algo casual o circunstancial. El avivamiento tiene que llegar a ser una forma de vivir. Porque Cristo compró una iglesia viva, no una iglesia muerta. Y la pregunta es esta, y yo le decía a los estudiantes, a los alumnos, perdón, ¿cómo tú puedes llegar donde una persona que no conoce a Cristo y decirle que en Cristo hay vida si ellos no ven la vida de Cristo en ti? ¿Cómo tú puedes llegar donde una persona que está muerto en sus delitos y pecados y decirle que Cristo es la solución para su vida si Él no ve esa solución en tu vida? En esta mañana, Dios que pesa todos los corazones, amén, hermano, porque Dios es el que pesa y conoce todos los corazones. Él sabe qué tan comprometido estás tú con Cristo. Él sabe qué tan apasionado estás tú con Cristo. Y Él sabe perfectamente, al igual que sucedió con Pablo, ¿verdad? Que Él venía con unas convicciones, Él venía con unos propósitos, Él venía con una forma de pensar y Dios le dio vuelta camino a Damasco. Él sabe si tus convicciones son las convicciones de Él o no. Todos necesitamos diariamente un camino a Damasco para determinar si Cristo es nuestra razón de vivir y si sus convicciones son mis convicciones. Ese es el tipo de iglesia que el mundo ocupa. Una iglesia comprometida con el Señor. Pero dije que iba a hablar con todos. En segundo lugar, hablo con usted, que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal. Hablo con usted que
que usted dice, qué bonito eso que se oye, pero yo no lo tengo en mi vida. Mira, Cristo vino a morir en la cruz de Calvario para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Y por qué Cristo? Bueno, porque Él es el Cordero que Dios escogió. Es el único, Cristo es el único que pudo saciar la justicia del Padre. No había otro, porque dice la palabra de Dios que no hay hombre que siempre que haga el bien y nunca peque. O sea, el hombre por naturaleza se autodescalificó para ser justo delante de Dios. El hombre en sí mismo no tiene nada que darle a Dios. El hombre en sí mismo no tiene nada, hermano, y amigo, que lograra convencer o saciar la justicia divina. El hombre no tiene nada en sí mismo. El único que reúne los requisitos se llama Jesucristo. Y por eso dice la palabra de Dios que fue necesario que el justo muriera por los injustos. Porque los injustos no había nada en ellos que podía salvarles, que podía cambiarles, que podía transformarles. Pero gloria a Dios por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia todo pecado. Y Jesucristo vino a morir, sí, el Hijo de Dios, su Creador, el Dios eterno, vino a morir, se hizo hombre. Y dice la palabra que estando en su condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en esta mañana me dirijo a usted que no tiene a Cristo todavía como su Salvador personal. Tenga presente, por favor, que Cristo murió por amor a usted. Él derramó su sangre por amor a usted. Y también su vida puede ser cambiada en esta mañana si usted viene y le da el espacio a Él de perdonar su pecado, de limpiarle toda maldad. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree, hermano, recibe la potestad de ser llamado hijo de Dios. Más importante que religioso, más importante que una religión, más importante que una denominación, más importante que sus propios apellidos maternos o paternos, es más importante tener el apellido hijo de Dios. Y eso solamente Cristo lo concede, nadie más fuera de Cristo. Y Pablo, eso fue lo que tuvo. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y él, sus convicciones cambiaron, su razón de vivir cambió. Si somos hijos de Dios, hermano, necesitamos mantenernos en una nueva convicción. Óigame, lo repito, si somos hijos de Dios, necesitamos mantenernos en una nueva convicción. Y esa convicción debe ser la misma de Pablo: vivir y servir a Cristo el resto de nuestros días. Vivir y servir a Cristo el resto de nuestros días. Siempre que me preguntan de mi pensión, no sé por qué, amén, hermano, ¿será que ya me ven más allá que acá? Siempre que me preguntan de mi pensión, digo, yo no voy a pensionarme. Yo no voy a pensionarme. ¿Cómo, pastor? No voy a descansar, no va a descansar, no. Uno descansa cuando se muere. Pero yo sí tengo claro que toda mi vida, hasta el último momento, de una o de otra manera, serviré a Cristo. Y eso no solamente lo debe pensar el pastor, lo debe pensar usted. Que hasta el último momento de su vida usted sirva a Cristo. Sirva a Cristo. Pablo lo dijo, persevero. Amén, hermanos, persevero. Y póngase a pensar, por favor, conmigo, póngase a pensar conmigo, ¿quién es el que lo está diciendo? Pablo tiene ese encuentro con el Señor, hermano, allí camino a Damasco. Convicción, el Señor cambió su forma de pensar, hermano. El Señor, que antes de cuando Él comenzó, probablemente cuando Él ingresó al camino de Damasco, Cristo era su enemigo, pero después de que Él tuvo el encuentro con Cristo, Cristo era su Señor y su Salvador, amén. Cristo era su razón de vivir, Cristo era su esperanza, Cristo era su todo. ¿Significa eso mismo Cristo para usted? ¿Realmente Cristo es eso para usted? ¿Su Señor? ¿Su Salvador?
su pasión, su razón para vivir. Hay gente que se acomoda tan fácil al cristianismo, pero el cristianismo no es algo para acomodarse. El cristianismo es para vivirlo. Ni usted ni yo tenemos el derecho de decir de lo que se espera para un cristiano. Yo hago esto, esto y esto, y lo demás no. No, es que es un combo, es todo. Porque Dios no comparte su señorío con nadie, hermano. Él no comparte su señorío con nadie. Y entonces vemos a un Pablo transformado, vemos a un Pablo que él cambió, no solo, hermano, cambió en su forma de pensar, sino que cambió en su forma de vivir. Y no solamente cambió en su forma de vivir, sino que cambió lo que hacía. Hermano, porque eso es lo que Cristo hace. El cambio que Cristo produce es un cambio total, es un cambio radical. Amén, hermano, total. Hubo ese cambio. Y eso es lo que Cristo hace. Él cambia no solo nuestra condición espiritual, Cristo cambia también nuestro destino eterno, y Cristo cambia también nuestro propósito. Ahora somos de Él y para Él, y esa debe ser la convicción de nuestra vida. Amén, hermano. Lo repito, ahora somos de Él y para Él. Somos de Él y para Él. Yo le decía a los alumnos esta mañana que hoy en la mañana estaba pensando, le doy mucha vuelta al tema del aniversario de la iglesia, y hoy en la mañana se vino a mi mente una frase que voy a usar probablemente en el aniversario, y esa frase es: con todo, por todos y para Él. Con todo, por todos y para Él. ¿Qué significa? Que todos debemos dar nuestro todo para Cristo. Con todo, por todos y para Él. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, póngase a pensar, Gálatas 2:20 dice: y lo que ahora vivo en la carne, es decir, la carne, mi cuerpo, mi ser, que antes lo vivía para el pecado, ahora lo vivo para Cristo. Hermano, la iglesia que el mundo necesita es una iglesia que viva para Cristo. Una iglesia que persevera. Pablo había perseverado, hermano, en medio, hermano, de persecuciones, de ataques de los de afuera como los de adentro, de ataques de judíos, de ataques de gentiles, hermano. Pero él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Amén, hermanos. No fui rebelde a la visión celestial. Le hago una pregunta que yo creo que todos pueden contestarme, exceptuando si hay alguien dormido, ¿verdad? Porque de todo hay. Hay gente que en culto pasa orando, amén, hermano. Supongo que pasa orando, pero a veces se escucha cada gemido indecible, amén, hermano, o sea, ronquidos. Pero ¿cuántos de ustedes están escuchando la palabra esta mañana? Levante su mano. Okay. Usted es responsable de lo que está escuchando. Usted no puede decir: no soy responsable. Usted ya lo sabe. Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cristo me dijo algo, yo lo asimilé, lo apropié y lo vivo. Lo repito, al decir no fui rebelde a la visión, lo que Pablo está diciendo: yo lo asimilé, es decir, mi mente lo entendió, mi corazón lo apropió y mi vida lo practica.
Cada vez que usted escucha algo de este precioso libro, usted es responsable por lo que Dios le está indicando. Así es. Y la iglesia, hermano, la iglesia que el mundo necesita, debe ser una iglesia, hermano, que decide eso, celestial. Hermano, nosotros no estamos para seguir al mundo. Hay gente que dice, el mundo cambia, la iglesia tiene que cambiar. Mentira. Si la iglesia cambia, ¿cuál es la esperanza para el mundo? Si la iglesia se mueve al ritmo del mundo, ¿qué esperanza va a tener el mundo? Yo estoy de acuerdo que hay cosas que probablemente cambian. Yo le digo cuando yo hablo con mis hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando teníamos el retroproyector? Donde se ponía Firmina, ¿se recuerda? ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría usted como iglesia si de la mañana vamos a cantar tal y pongo el retroproyector? De pastor, ya hay teléfonos celulares, amén, hermanos. Y sí, estoy de acuerdo que la iglesia tiene que mantenerse a la vanguardia, si es posible, en la tecnología y estas cosas, pero la esencia de la iglesia no tiene que cambiar. La doctrina no tiene que cambiar, la misión no cambia, la gran comisión no cambia, el mensaje no cambia, porque Dios no cambia. Y entonces la iglesia, hermano, la iglesia que necesita este mundo es una iglesia que persevera, una iglesia, escúcheme bien, voy a repetirlo, que decide sobre la base del propósito celestial. Pablo dice claramente, no fui rebelde a la visión celestial. Eso no fue algo que yo inventé. Óigame, yo no estoy sirviendo a Dios porque yo quise, dice Pablo. Yo no estoy predicando a Cristo porque es un mensaje que yo inventé. No, fue algo que Dios me dio directamente. Y yo no fui rebelde al propósito celestial. Escúcheme bien, iglesia del Señor, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es perseverar, proponiéndonos, hermano, vivir con el propósito celestial, con el propósito que Dios nos ha dado, hermano. Y lo que caracteriza a una iglesia que vive en el propósito celestial, precisamente es su obediencia. Su obediencia. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿cómo podemos medir la salud espiritual de una iglesia? No es por lo alto que cantan, no es por si gritan cantando, no es ni siquiera por la cantidad de gente que haya en un culto. No, uno puede medir la salud espiritual de la iglesia por su obediencia, por la medida en que cada hijo de Dios es obediente al llamado. Pablo dice claramente, no fui rebelde a la visión celestial. Esa es la iglesia que el mundo necesita. Una iglesia que persevera haciendo las cosas, hermano, a pesar de que conoce a Cristo. Y deme 5 minutos para terminar. Pablo conoce a Cristo como Salvador personal. Inmediatamente comienza a predicar a Cristo. Comienza la persecución. Pero hay algo, en medio del ataque hay bendición constante. En medio del ataque hay seguridad de que Dios está con él. Porque Pablo dice en otro texto, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén, hermanos. Pero el Señor estuvo a mi lado. Hermano, como iglesia perseveremos porque Dios está a nuestro lado. Él está con nosotros. Seamos obedientes, hermano. Continuemos haciendo lo que Dios nos pide. Hermano, Pablo continuó haciendo lo que Dios les pedía. En todo tiempo cumplió con lo pedido por Dios. Pablo pudo decir, persevero hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy. Permítame preguntarle, si a usted le preguntaran de su cristianismo, de lo que usted recibió de Cristo en su camino a Damasco, y veamos esto por favor como cada momento en su vida en el cual usted es expuesto a la palabra de Dios.
Usted podría decir en esta mañana: yo también persevero hasta el día de hoy. ¿O es un cristianismo de altos y bajos? O peor aún, frío, apático, totalmente relegado y aislado de los temas espirituales. ¿Puede usted decir en esta mañana: persevero hasta el día de hoy? Le voy a leer una frase que había usado en otro mensaje en una ocasión y la tengo para este mensaje nuevamente. Pablo pudo decir: persevero hasta el día de hoy. Nada le había podido sacar del camino. Ninguno de los ataques del diablo le habían descalificado. Ningún desánimo fue más fuerte que el llamado. Dios desea que todos nosotros digamos: hasta el día de hoy he perseverado. No me he movido, no me he desviado, no he sido descalificado. Atacado, sí, pero no derrotado. Perseguido, sí, pero no he claudicado. Probado, sí, pero no he sido eliminado. Tentado, sí, pero no he vivido postrado bajo el pecado. Persevero hasta el día de hoy. Esa es la iglesia que oro que sea esta iglesia. Y creo que esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí esta mañana. Decir al Señor: Señor, nosotros seremos esa iglesia que persevera. Si todo está a favor, si el viento está a favor, perseveramos. Dios, si hay tormenta, perseveramos. Señor, si hay abundancia, persevero. Señor, si hay escasez, persevero. Dios, si hay salud, persevero. Dios, si hay enfermedad, persevero. Porque no seré desobediente a la misión celestial. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Incline su cabeza, cierre sus ojos, por favor. Hermanos, yo quiero poner en su posición el altar, como siempre, hermanos. Yo le digo algo. Lo que yo quisiera ver en esta mañana son personas en el altar, y soy la primera que lo hace, hermano, diciéndole: Dios, yo voy a perseverar, porque quiero perseverar y quiero que esta iglesia persevere. Si ese es su deseo, si el Señor ha hablado a su corazón, venga al altar y dígale: Señor, yo quiero ser uno más de esta iglesia que persevera, que se mantiene a su lado, Señor, peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuál otro hijo de Dios quiere ir al altar y decir: Dios, aquí está mi vida, yo quiero perseverar? Amén, 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 gloria a Dios, amén. Hay varios que están saliendo. Dios, yo quiero ser de esa iglesia que persevera, y yo quiero dar mi contribución, Dios, para que esta iglesia persevere. Venga al altar. Si Dios ha tocado su vida y usted siente el compromiso y el llamado de Dios para venir al altar y decir: Señor, yo seré de los que perseveran. Dios, retrocederé, yo no renunciaré, Señor, yo seguiré adelante, yo perseveraré, porque esa es tu voluntad, Señor. Amén. Por los que están pasando, gloria a Dios por lo que están pasando. Tal vez alguien de los que está en su lugar todavía me dice: pastor, yo no tengo a Cristo como mi Salvador personal, yo no tengo la seguridad de que al morir voy al cielo, pastor, pero yo esta mañana quiero rendir mi vida a Cristo. Quiero decirle a Cristo que me perdone mi pecado. Quiero decirle a Cristo que sea mi Señor y Salvador. Habrá alguien así en esta mañana que me dice: pastor, yo necesito salvación y quiero y necesito entregar mi vida a Cristo. Quiero que con la Biblia abierta me hable cómo ser un hijo, una hija de Dios. Yo quiero rendir mi vida a ese precioso Señor.
¿Hay alguien así? Levantaría su mano. Pastor, yo necesito que alguien me hable con la Biblia abierta de cómo ser un hijo de Dios. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Levanta su mano si ese es su caso. Yo no tengo salvación, pastor, pero en esta mañana yo quiero que alguien me guíe a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano si ese es tu caso. Levanta tu mano, donde podamos verla. Levanta tu mano. Amado Dios, le damos las gracias, oh Padre bendito, por la palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y porque nos has hablado, Señor. Oh Dios bendito, ayúdanos a glorificarle y exaltarle, Señor, a darle a usted el honor en todo tiempo, Padre. Y que como iglesia podamos perseverar, seguir adelante, Dios, pagando el precio que haya que pagar y haciendo lo que tú nos pidas hacer, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.